Tripulantes de la nave histórica, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a resolver lo que ha sido el examen de admisión tomado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, justamente hoy sábado 9 de marzo. Así, recontra calientito, te traemos los ejercicios del área D y del área E. Déjame decirte que han estado bastante sencillo y como ya sabes, aquí el Kenny te va a explicar a detalle todo lo que ha significado este examen. Así que vámonos. La primera pregunta de este examen, que es la número 65, habla acerca del periodo arcaico. Ustedes deben de saber que nuestro arqueólogo favorito, nuestro arqueólogo predilecto, Luis Guillermo Lumbrenas, hablaba justamente de los factores económicos y sociales, y él dividía, al menos la parte del Perú primitivo, en un periodo lítico y un periodo arcaico. Ese periodo arcaico fue tan extenso que lo dividió en inferior y superior. Si nos damos bien, perdón, si nos damos cuenta, el examen aquí en esta pregunta no te dice específicamente si es inferior o superior, solamente te dice arcaico. Pero ya nosotros debemos de comprender que este periodo arcaico se dieron algunos cambios. Por ejemplo, la caza, que en un momento en el lítico había sido indiscriminada, ya en el periodo arcaico la caza se volvió selectiva. Por ejemplo, en el periodo lítico la economía era más parasitaria, una economía de subsistencia. Ya en el periodo arcaico la economía se estaba volviendo productiva. Y sus primeros pasos de economía productiva, por ejemplo, ya se veía con la horticultura, ¿cierto? E incluso acá mismo en la pregunta te habla de que ya se estaba dando domesticación y cultivos de ciertas plantas. Al mismo tiempo ya se estaba dando la pesca especializada. Ya con esas características estaríamos diciendo que se están formando aldeas. ¿Te das cuenta? Tienen todas las características de aldeas. Entonces, muchachos, ya con eso sale la clave de esta pregunta. Incluso viendo las alternativas, nomás nos dábamos cuenta que muchas están enfocadas en el lítico. La clave, chicos, tiene que ser Chilca. Recuerden que Chilca es un poblador acá en Lima que va a estar ubicándose en el arcaico inferior, lo que, por ejemplo, John Rowe, este arqueólogo estadounidense, llamará precerámico. Ya en esta etapa, en la etapa del arcaico inferior, se estaban dando todos los cambios que mencioné al inicio. Así que, muchachos, me animo a decir que la pregunta 65 fue la más fácil del examen de admisión. En la pregunta número 66, si no estás acostumbrado a los textos largos, probablemente digas que esta es una roca. Esta pregunta está muy difícil, Che. No la hago, no, ni de balas. Pero muchachos, cuando leemos, ¿no es cierto?, la 66, nos damos cuenta que gira en torno a la guerra que se va a dar, que se va a desatar entre Huáscar y Atahualpa. Estos hermanastros, por llamarlo así, que rivalizan ante la muerte de su padre Huayna Cápac. Pero mira lo que dice más abajo. En esta ocasión, a estas rivalidades se añadió un factor geopolítico. O sea, dice que la guerra entre Huáscar y Atahualpa, ¿no?, tuvo muchas cosas, pero acá la pregunta le interesa el factor geopolítico, porque dice que este factor incrementó la tensión entre ambos, ¿no es cierto? Ahora, ¿este factor a qué se debe? Bien, muchachitos, hay que darle un poquito de contexto. No está muy difícil que digamos. Recuerda que si recién ves el canal, lo recomendable es que cada vez que veas la pregunta le metas pausa, intentes resolverlo tú solo y luego le pongas play para escuchar la explicación. Entendamos, muchachos, que no es como Europa, cuando se muere el rey, le sucede el hijo mayor, que vendría a ser el príncipe, y ¡pum!, gobierna. Acá en el mundo andino no fue así. No es que el primogénito tiene que gobernar. No. Aquí se daba a través de digamos, el Inca, el verdadero Inca, elegía a su sucesor en base a lo que él pensaba como el más hábil. Ah, mi hijo es el más astuto, él es el más astuto, él debe gobernar. Pero el problema es que Huayna Cápac elige un sucesor llamado Ninankuyoshi. Este hijo fallece junto a su papá por las enfermedades traídas de Europa. Algunos dicen que fue la viruela justamente la que provocó la muerte del Inca,
y del que debería ser su sucesor, Ninan Cuyochi. Entonces ahí comienza el problema. La muerte de Huayna Cápac, la muerte del que era su sucesor, dejó un vacío. Este vacío va a generar la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Pero ustedes deben de recordar que se habían formado ya desde hace mucho tiempo atrás las famosas panacas. Las panacas, chicos, son las familias reales, porque puede ser que el Inca se muere, pero la familia queda. Esa era la panaca. Y la panaca de Huáscar, la familia de Huáscar, incentivaba a que él gobierne. Y en una, vamos a llamarla puesta de mano, en una pulseada, ¿no? Para que se entienda, la familia de Huáscar lo nombra a Huáscar como Inca. O sea, le gana la pulseada a Atahualpa. ¿Ah? Le gana la pulseada a Atahualpa. El nuevo Inca, elegido por su propio panaca, es Huáscar. Entonces, Atahualpa ya no tiene como decir yo debo ser el Inca. Incluso algunos mencionan, algunos textos, que lo que hace Huáscar es para evitar una guerra, lo va llevando a Atahualpa al norte, ¿no? Al norte. ¿Para qué? Para que Atahualpa por allá se quede, digamos, de cierta forma, gobernando las tierras de lo que hoy vendría a ser Quito, ¿no? Ecuador. Entonces, la panaca atahualpista ahora está en Quito. La panaca huascarista está en Cusco. Y desde ahí comienza un enfrentamiento por el poder real. Se están dando cuenta que ya no es una guerra solo por la sucesión, esto se volvió una guerra de familias, se volvió una guerra de panacas. ¿Mm? Por lo tanto, la clave que cubre con esto, ¿cuál podría ser? A ver, la enorme expansión del imperio en cuyo territorio se incubaron múltiples desafectos entre los conquistados por los incas, no, porque la pregunta gira en torno a Huáscar y Atahualpa. La nueva pugna que trajo la decisión de Huayna Cápac de dividir Panacas en Jurin y Hanan, recuerda que los Jurin y los Hanan ya vienen de tiempo, ¿no? No recién con Huayna Cápac, no. El surgimiento de diversas sublevaciones en el Collasuyo y el Antisuyo no guarda relación. La introducción de las enfermedades contagiosas, pero esto que tiene que ver con la guerra entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Las enfermedades matan a Huayna Cápac, pero no interfieren en la guerra entre Huáscar y Atahualpa. La consolidación de una nueva, esa es la clave, mi rey. Vamos a quitarle el dibujo, creo que se está tapando. Ahí está. La clave correcta tiene que ser la letra E. Cuando dice la nueva élite política en la región de Quito, se refiere a las fuerzas de Atahualpa, que cuestionaban el poder de la nobleza costeña, se refieren a Huáscar. Entonces, chiquitos, que quede claro, tras la muerte de Huayna Cápac, Huáscar gana la pulseada y se nombra Inca en Cusco. Atahualpa está en el norte, se retira al norte y desde ahí comienza a gobernar. Y posteriormente Atahualpa se va a sublevar, ¿no? Y recuerden que Atahualpa pues tenía generales que incluso incentivaban la rebelión, como es el caso de Calpuchímac, como es el caso de Quisquis, como es el caso de Rumiñahui, ¿no? Para citar a los más conocidos. La clave de la 66 sería enanito. Estudien la nave histórica. Claro que sí. Pregunta número 6-7. También de los incas. Mira, también de los incas, relacionadas a la etapa final, ¿no? La etapa ya de crisis. La pregunta 67 habla acerca de las causas, mira, las causas que provocaron la caída incaica, ¿no? Todos sabemos, pues, que los incas caen ante los españoles por muchas razones. Entre las más conocidas se menciona el apoyo que recibieron los españoles de etnias andinas, se habla de la guerra, que justo ya expliqué, entre Huáscar y Atahualpa, se habla de las enfermedades, el uso del caballo, etc. O sea, se habla de muchas razones por las cuales los incas son derrotados. Pero la pregunta dice, factores políticos, sociales, militares e incluso biológicos pueden ser esgrimidos para explicar este evento, ¿no? No cabe duda que se debe considerar, mira, esta es la palabra clave, entre los últimos. Profe, usted leyó político, leyó social, leyó militar
y leyó biológico, o sea, papi se refiere a esto, se refiere a biológico. Ahí está, lo vamos a resaltar bastante, fuerte, fuerte, fuerte. Chicos, la pregunta en sí está floreando, así como ella, está floreando. Solo tienes que enfocarte en la parte biológica. Ya cuando hablamos de parte biológica, podemos relacionarlo con qué? Con la debilidad que tenía el cuerpo cuando entraron virus, como ahora este COVID, ¿no es cierto? Que hasta hace algunos años era terrible, el cuerpo no estaba adaptado a este virus. Hoy le da a alguien el COVID y de alguna forma como que sobrevive, ¿no? Ya se adaptó, ¿no? Ya se adaptó el cuerpo. Entonces, algo similar fue cuando llegaron los virus de Europa en el siglo XVI. Llegaron y ¿qué hicieron? Comenzaron a matar a millones de nativos, ¿no? Millones de nativos. Incluso, chicos, les cuento que esto de la leyenda negra que se crea de que los españoles, pues, eran sanguinarios, ¿no? Cortaban manos, cortaban orejas. De alguna forma, muchachos, no guarda relación porque la gran cantidad de personas que mueren en el territorio andino es producto de las enfermedades. Entonces, leamos alguna alternativa que guarde relación con la explicación y, chicos, tendríamos que marcar, a ver, claro, ya salió, ¿no? El impacto de las enfermedades traídas por los españoles. Correcto, la clave tiene que ser durex, dedo, dámelo, duda, dubitativo, todo lo que quieras con la D, dedito. Acuérdense que esto provocó el colapso demográfico en la sociedad antigua. Pregunta número 64. Profe, pero ya había hecho la 64. Esta vino ya en el bloque E. ¿Ya? Las tres primeras vinieron para el bloque E. Estas dos se le añadió al bloque E. Miren, chicos, la pregunta 64 nos habla acerca de la forma como los españoles dividieron, ¿no? A los nativos, a los indios. Dice que los colonizadores hispanos emprendieron una política de reasentamiento y concentración de la población en espacios urbanos que llevan el nombre de reducciones. Gentita, debes de recordar que el quinto virrey del Perú, el señor Francisco de Toledo, fue el que más reformas hizo. Y este señor, en una de las tantas reformas, por eso que luego se le llamó el Solón Virreinal, ¿no? Ese fue su apodo. Este Solón Virreinal hizo muchas reformas, pero la que yo me quiero enfocar es la reducción. ¿Qué era la reducción? La reducción era el establecimiento de indígenas en un solo lugar. O sea, Toledo no quería que los nativos vivan dispersos, alejados en todo el territorio. ¿Qué hizo Toledo? Los agrupó, ¿ya? Los agrupó a todos, para que así sea más fácil enseñarles la religión, así sea más fácil cobrarles impuestos, así sea más fácil evitar rebeliones. Entonces Toledo, recontrastuto, ¿no? Recontrastuto. Yo soy profesor de colegio y si tengo 3 alumnos que me hacen bulla y están dispersos, ¿qué me conviene? Vengan todos acá, siéntense adelante y ahí los vigilo. A los 3 los tengo ahí. ¿Ah? Entonces, la política de reducciones le sirvió a Toledo para poder mejorar el tema de impuestos y de evangelización. Por lo tanto, leemos las oraciones. Gracias a las reducciones se aumentó el control político y social sobre la población. Correcto. De hecho que sí. ¿Facilitaron el proceso de evangelización? Sí. Es que antes los nativos vivían en las zonas altas y para los españoles tratar de ir a un lado, luego al otro, luego allá, era muy difícil. Entonces al español le convenía que todos estén cerca. 3, reutilizar el patrón andino del uso del territorio, no, al contrario, ellos lo alteran, pues, ¿no? Ellos establecen reducciones, ¿ya? Clave entonces sería avioncito, solo uno y solo. La última pregunta del examen San Marcos dice acerca de una política que se hizo en el siglo XIX.
una política relacionada a la década de los 70 del Partido Civil. Ya, ya. Hay que recordar, muchachos, el Partido Civil, ¿no es cierto?, que llega al poder por primera vez en 1872 con Manuel Pardo, era un partido formado por exconsignatarios que durante la era del guano habían intentado, pues, ¿no?, monopolizar el sistema, pero que luego habían sido, digamos, apabullados, alguna forma habían sido eliminados por ese contrato Dreyfus. Entonces, los exconsignatarios formaron su partido, se fueron a la política y tuvieron el rótulo de partido civil. Ahora, ¿qué características tenía el partido civil de Manuelito Pardo? Hay que entender, chicos, que Manuel Pardo, muchos historiadores lo van a llamar la República Práctica. ¿Por qué? Porque este es un gobierno civilista que por primera vez asume el poder y que va a estar en contra de los militares que habían gobernado pues desde el año 27 hasta el año 72. Los tipos tenían casi 50 años en el poder. Entonces los civilistas, por ejemplo, querían marcar distancia. Los civilistas querían invertir más en educación, más que en un ejército, invertamos en educación. Por ejemplo, la educación primaria debería ser gratuita. ¿Ah? Así hablaban los civilistas. Por ejemplo, la educación debe ser laica, ¿no? Entonces, ellos ya desde que decían que la educación debe ser laica, entonces ya se hablaba de un aspecto liberal, ¿no? Y también desde el punto de vista económico. Entonces, la oración uno dicen que los civilistas ofrecían un fundamento liberal, sí, sí. Por más política que hubo de nacionalización de salitreras, porque eso es lo contradictorio, ¿no? Profe, pero si es liberal Pardo, ¿por qué nacionalizó las salitreras? Pues papi, porque era la única forma de contrarrestar la crisis que vivía el Perú previa a la Guerra del Pacífico, ¿ya? Acabar con los gobiernos militares y autoritarios, claro, los gobiernos militares eran los sucesores. O sea, había que acabar con esa casta, claro que sí, correcto. ¿Propiciaron la migración asiática? No, la migración asiática es del gobierno militar de Ramón Castilla, ¿no? Recordamos, por ejemplo, los chinos culíes. Así que no, no va. Proponían amnistía a civiles y militares, pero si Pardo es civilista, ¿cómo va a proponer amnistía a los civiles? O sea, es contradictorio. Yo soy civilista y que arresto a civilistas. No, no, o sea, descabellado. La oración 4 nada que ver. Por lo tanto, chicos, tiene que ser la clave la letra B, 1 y 2. Quiero invitarte a los ciclos de historia para las universidades nacionales porque estamos ya comenzando con esta preparación desde cero. Así que soy Enrique Heredia, el Chenis, ¿no?